Un saludo para todos. Esta es la videoclase sobre el tema de agricultura sostenible. Entonces, pues vamos a empezar a desarrollar el tema puntualmente, entendiendo el concepto, o más bien, más allá de un concepto, la agricultura sostenible se refiere a un modelo productivo que busca satisfacer esas necesidades alimentarias de la población, pero que, digamos, que en ese ejercicio de lograr satisfacer no se comprometan la capacidad de las futuras generaciones, es decir, que garanticemos alimentación para la generación actual y para las siguientes generaciones. Y todo esto, pues desde la perspectiva del marketing, que ahí es donde se involucra la responsabilidad social corporativa, la innovación, la tecnología y la ventaja competitiva para las diferentes empresas o diferentes organizaciones. Entonces, empezamos a hablar sobre los fundamentos de la arquitectura sostenible que hacen referencia al equilibrio ecológico, a los ciclos regenerativos, a la justicia social y a la viabilidad económica. Entonces, empezamos a entender cada uno de estos aspectos cuando nosotros hablamos puntualmente de equilibrio ecológico, pues es un concepto, aquí sí hablamos de un concepto que es de vital importancia para la vida, para el planeta, es la estabilidad biológica de los seres vivos y del medio ambiente, es esa convivencia, es esa armonización y en ese estado armónico pues se permite el sustento de la vida en general y el desarrollo armonioso de la naturaleza. Entonces, cuando hay un balance natural, cuando se produce más bien ese balance natural y no se presentan conflictos entre los diferentes elementos que de pronto que están ahí, que hacen parte de, que conforman y que intervienen en ese entorno, favorece el avance ecológico y lo que nos genera es prosperidad. Dentro del equilibrio ecológico nosotros podemos encontrar diferentes factores que pueden llegar a afectar ese equilibrio ecológico. Son temas de los que hemos hablado en el transcurso del semestre a partir del desarrollo de las diferentes temáticas: deforestación, contaminación ambiental, sobreexplotación de recursos naturales, las especies invasoras. Entonces, cuando nosotros decimos deforestación, es esa acción que se lleva principalmente, la generamos principalmente nosotros los humanos. Entonces, talamos los bosques, no un árbol, no dos árboles, sino lo hacemos a gran escala y empezamos a participar en esa reducción exagerada o, bueno, desmesurada de la superficie forestal. Entonces, la deforestación es un factor que interviene en gran medida en ese desequilibrio ecológico, porque las consecuencias, además de incidir negativamente en todas las especies, en la vegetación de los diferentes sectores donde se está generando tala de árboles, también van directamente a intervenir en el cambio climático y en el calentamiento global. Otro de los factores que les mencioné que también, digamos que se veían reflejados, era la contaminación ambiental. Y ahí es cuando tenemos esa presencia de todas esas sustancias dañinas en nuestro medio ambiente que afectan el entorno, que afectan el aire, la tierra, el agua. Las consecuencias, igualmente, calentamiento global, efecto invernadero, las lluvias ácidas, la destrucción de la capa de ozono, y todos estos factores pues van a afectar la vida en general. La sobreexplotación de los recursos naturales, que también lo vimos anteriormente. Entonces, queremos tener más recursos, gastar más recursos naturales y materia prima, y lo hacemos de manera excesiva para elaborar productos, para elaborar nuestros bienes de consumo y para poder comercializarlo. Todo esto que nosotros hacemos, pues digamos que lo estructuramos a través de las empresas y de las industrias. Y lo cierto es que cuando estas acciones no son controladas, pues lo que logran es propiciar la destrucción de los diferentes hábitats naturales de cualquier índole. Entonces, terrestres, aeroterrestres, acuáticos, y las consecuencias: se extinguen los animales, desaparece la vegetación. Y otro de los aspectos que alteran ese o afectan ese equilibrio ecológico son las especies invasoras. Entonces,
ahí es cuando vemos que no comercialice especies que no son domésticas y hay personas que se dedican a esta actividad, llevan, traen las diferentes especies y estamos empezando a buscar diferentes mascotas que su escenario no es el doméstico como el que nosotros quisiéramos de los animales. Entonces ahí está, son animales que de pronto por decisión voluntaria del humano, no del animal, o por la devastación de sus hábitats que nosotros mismos hemos generado, entonces empiezan a ingresar a un entorno diferente y empiezan a causar ese desequilibrio ecológico que hacen, interfieren en esa esencia biológica a donde se trasladan. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a generar depredación, se empieza a competir por los recursos naturales, además se acarrean diferentes enfermedades, hay incidencias negativas en reproducción, por ejemplo, se altera el comportamiento normal de los animales nativos. Caso puntual, la hacienda Nápoles, habían hipopótamos, los hipopótamos no pertenecen a esa zona, no pertenecen a ese medio ambiente, no hacen parte de ese ecosistema. Entonces, ahí empezamos a ver especies invasoras y se empieza a alterar ese orden natural del ecosistema. ¿Cuáles son las características de un equilibrio ecológico? Como les mencioné, pues es importantísimo, es fundamental, es vital para vivir. Y para la salud del planeta. Entonces, la energía que está determinada por esos organismos productores, se llaman, los que son capaces de transformar la materia inorgánica en materia orgánica, autótrofos, son los capaces de transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Las plantas, ¿qué hacen las plantas? Pues generan esos, cae una hojita, cae a la tierra, alimenta a la tierra, ese es un ciclo que ya vamos a hablar de esos ciclos regenerativos. Entonces, ahí está, digamos, una de las características, los organismos autótrofos que generan esa energía que se puede disponer en un entorno natural. Otro aspecto es que cuando los cambios en la estabilidad ecológica no son, digamos, no siempre son, esos cambios no siempre son producidos por nosotros, por nuestra intervención, sino que también pueden generarse a partir de otros fenómenos naturales. Eh, pero hay que tener especial cuidado y hay que confirmar si esos fenómenos naturales no son producidos por alguna acción humana. Entonces, en este momento nosotros tenemos diferentes fenómenos naturales. Hace poquito, esta semana, tembló, el epicentro fue Villavicencio y se sintió durísimo, durísimo. Eh, ¿Por qué está temblando? O sea, es un fenómeno natural, pero nuestro comportamiento durante mucho tiempo empieza a generar ese cambio climático. El cambio climático empieza a generar movimientos en la Tierra y aquí estamos desde hace un buen tiempo empezando a sufrir esas consecuencias. Hay que tener cuidado si no están producidos por alguna acción humana. ¿Qué es lo que está? La Tierra normalmente se mueve, la Tierra es un ser vivo y la Tierra tiene que moverse. En su mayor parte del tiempo es estática, pero nosotros también estamos causando esos movimientos con las alteraciones que estamos generando. Entonces, si bien las personas, nosotros, los seres humanos, influimos de manera negativa en ese equilibrio ecológico, sí, nos venimos comportando mal desde hace mucho tiempo, pero también podemos hacer lo contrario, también podemos influir de manera positiva para poder mantener un ecosistema que sea apto para vivir, del cual podamos disfrutar todos. Entonces, sí, el equilibrio ecológico se altera con cierta facilidad y es importante que tomemos esa conciencia y razonemos ante todas esas acciones que suponen peligro para esos entornos naturales. Todos los elementos que están en el planeta Tierra participan directa e indirecta en mayor o en mayor medida en ese equilibrio o en ese equilibrio de la naturaleza.
Otra característica que podemos entender ahí es la cadena alimenticia, y esa está relacionada directamente con ese equilibrio ecológico. ¿Por qué? Porque ahí están, digamos que se comparten muchos conceptos en común, y cualquier alteración en cualquier punto de la cadena puede producir un desequilibrio importante en esos escenarios biológicos. ¿Por qué es importante mantener ese equilibrio? Porque podemos estabilizar, porque podemos asegurar la estabilidad de las especies y de la vegetación, y nosotros nos contamos dentro de esas especies. Si de pronto no existiera un balance armónico, que es el que estamos destruyendo eh, con todas nuestras acciones, eh, eh, si no existiera ese balance armónico entre todos los que hacemos parte de ese entorno biológico, no tendríamos, no habría prosperidad, no habría biodiversidad. Todos los cambios que se producen en el medio ambiente pueden ser de carácter irreversible, como muchas veces lo vimos a través de diferentes videos y lo hablamos durante las clases. Pero algo peor es que la diversidad biológica puede desaparecer por completo con las acciones que nosotros estamos generando. Si no empezamos, estamos hablando todo el tiempo, empecemos a crear conciencia, y nos estamos quedando en el empecemos a crear conciencia. Entonces, las acciones son urgentes realmente respecto a ese, al, al, para buscar, para lograr ese equilibrio ecológico. Otro aspecto dentro de y todos tienen que ver, o sea, esto no es individual, todos están relacionados, habla de los ciclos regenerativos. Los ciclos regenerativos son, a ver, son esos sistemas circulares que nos permiten minimizar no solamente los desperdicios, sino el impacto que estamos generando, y maximizan aprovechar los diferentes recursos naturales. ¿Y qué pasa? Dejamos de depender de insumos externos. Entonces, la naturaleza la podríamos imaginar como si fuera una recicladora que es inteligente, que nunca está botando nada, y todo lo que se muere básicamente se convierte en alimento para algo más. Era lo que les explicaba ahorita en el equilibrio ecológico. Entonces, ese es un círculo perfecto, no hay desperdicios. El círculo perfecto hace referencia a ese ciclo regenerativo, y regenerativo quiere decir que está en constante transformación. No hay desperdicios. Entonces, en la agricultura tradicional, nosotros rompimos ese círculo. Sacamos nutrientes del suelo, cosechamos, y muchas veces no devolvemos nada. Entonces, eso es como pedirle prestado dinero a una persona, pedirle prestado, y nunca le devolvemos el dinero. Al final, esa persona, que en este caso sería la tierra, sería, por ejemplo, nuestro suelo, pues se va a quedar sin dinero que prestarnos, es decir, se va a quedar sin recursos. Entonces, a eso se refiere ese círculo, ese círculo de transformación. ¿Cómo funcionan, digamos, en la práctica? El ciclo de carbono regenerativo. Entonces, las plantas recogen todo ese carbono, chupan ese carbono del aire, y cuando mueren o nosotros las cortamos, ese carbono puede quedarse atrapado en el suelo si nosotros hacemos bien la dinámica cuando estamos cortando hojitas a una planta, cuando, digamos, la planta ya o se muere, o digamos, esa dinámica, si nosotros la hacemos bien, tenemos la capacidad de que ese carbono se quede en el suelo. Entonces, es como si estuviéramos enterrando bolitas de oro en la tierra, tesoros de carbono, porque esos tesoros de carbono mejoran la tierra en lugar de contaminar el aire. Entonces, ahí hay un ciclo regenerativo del carbono. También está el ciclo del agua, que digamos que nunca se pierde, y en lugar de regar como locos el agua, que escurra, que se pierda, en la agricultura regenerativa es como si estuviéramos creando una esponja. Las plantas la usan, la devuelven al aire, llueve y vuelve a empezar. Eso es un ciclo del agua, un ciclo cerrado, donde el agua nunca se desperdicia. Ahí vemos algunos, bueno, más adelante vamos a hablar de esos ejemplos, pero vemos algunos edificios, conozco uno, pero sé que hay más, en Bogotá, puntualmente en el centro, que utiliza este ciclo
regenerativo del agua. Llueve y utilizan el agua en todas en todo lo que puedan implementarla dentro del edificio. Y la clarifican, y así están utilizando. La van reemplazando por agua lluvia, la reemplazan y siempre están generando un ciclo. También están los ciclos de nutrientes que se retroalimentan. Entonces, en lugar de echar fertilizantes químicos, que es como cuando uno come hamburguesas, perros calientes, papitas fritas, comida chatarra, todos los químicos es la comida, los fertilizantes químicos son las hamburguesas para nosotros. Esa es la relación. Entonces, en lugar de darle chatarra al suelo, usamos lo que ya existe. Las plantas que nosotros no cosechamos se descomponen y alimentan a las plantas que vienen. Los animales que hacen, comen plantas, después defecan. Y ese popó son otras bolitas de oro para las plantas. Entonces, miren cómo estos ciclos empiezan, regeneran. Es como un banquete de manera circular donde todos se alimentan con todos, pero pues en ese sentido no puede ser comida chatarra, deben ser a partir de nutrientes. Entonces, si nosotros tenemos una macetica en la casa, por ejemplo, con buena tierra, ahí ya empezamos a ver un mini ciclo regenerativo. Las hojas que se caen alimentan la tierra, que era lo que les mencionaba ahorita. Los gusanitos ayudan a descomponer todo y la planta empieza a crecer más fuerte. Eso es hacer magia, pero esta magia tiene una explicación científica y ahí se ve en esos ciclos de nutrientes para retroalimentación. Entonces, la agricultura regenerativa no solamente nos está produciendo comida, sino que mientras produce, está curando el planeta, es un bálsamo para el planeta, sí, es un bálsamo para el planeta, como un doctor, como un médico, mientras mientras nos está dando de comer, entonces mejora el suelo, limpia el aire, purifica el agua y ayuda a que haya más biodiversidad. Esa es la diferencia entre ser esa persona que solamente pide favores o pide dinero prestado, como les comentaba al principio, versus esa persona que siempre está ayudando, que siempre está mejorando, que siempre está contribuyendo. Entonces, la agricultura regenerativa, perdón, es esa persona que va a dejar todo mejor de cómo lo encontró. Entonces, no se trata solamente de no dañar, no hacer el mal, sino de empezar a actuar de manera activa, de sanar y de mejorar. Eso es pasar de ser sostenible, que está muy bien, a ser regenerativo, que está muchísimo mejor. Otro de los aspectos que vemos dentro de la agricultura sostenible se refiere a la justicia social. Entonces, la justicia social en palabras sencillas es como si fuera un gran juego donde una competencia donde todos estamos participando, pero resulta que no todos estamos empezando a partir de la misma línea, o que no todos tenemos los mismos recursos o los mismos elementos. No todos tenemos, si fuera un juego, no todos tendríamos las mismas fichas, ni todos tendríamos las mismas oportunidades, ni siquiera estaríamos jugando bajo las mismas reglas. Entonces, eso es la justicia social. Cuando uno se da cuenta y dice, venga, pero aquí no es justo, esto no está parejo. Entonces, la idea es arreglarlo arreglar el juego para que todos tengamos la oportunidad de esa competencia y de todos tengamos la misma oportunidad de ganar. No se trata de redistribuir los lugares, no, se trata de mejorar el juego. En la vida real, por ejemplo, en el trabajo, dos personas que de pronto hacen el mismo trabajo, lo hacen con la misma calidad, la idea es que ganen lo mismo, sin importar si es hombre, si es mujer, si es blanco, negro, moreno, amarillo, si es joven, si es mayor. Eso sería, digamos que en la teoría, y es lo correcto, pero pues la realidad es otra, es lo que estamos viendo a nivel laboral. En la educación, si no importa, si uno nace en una familia con mucho dinero o si uno nace con una familia donde no tienen tanto dinero o no tienen tantos recursos, igual todos tenemos derecho a acceder a una buena educación, a ir a un colegio, a ir a una universidad, a recibir formación. Entonces, resulta que si fuera un juego,
una competencia, ahí unos salen desde el punto de partida o la línea de salida y otros salen unos metros y kilómetros más atrás de la línea de salida. Y ahí la justicia social nos estaría diciendo que todos tienen que empezar desde la misma línea en la educación. En la salud, básicamente hoy estamos viendo con lo que tenemos que ir al doctor se está convirtiendo en un lujo. Básicamente, si nos mandan, digamos, el sistema no está funcionando y pagar médico externo, pues es para la mayoría de la población, por lo menos en Colombia, es bien difícil pagar un médico particular. O paga médico particular o compre las medicinas o compre la comida con que sostenerse y con que sostener a su familia. Entonces, la salud, según la justicia social, no debería depender del tamaño de la billetera, no debería depender de nuestros recursos financieros. No, es algo a lo que tenemos derecho. La salud es lo que tenemos, es algo a lo que tenemos derecho. Aquí, ¿qué vemos? Que deben establecerse igualdad de oportunidades y no se trata, escuchen ahí, no se trata de que todos tengamos lo mismo, es que no es un régimen común, no se trata de todos tener lo mismo, se trata de que todos tengamos la misma posibilidad. ¿De qué? De conseguir lo que cada uno necesitamos. Entonces, hay que subir al segundo piso. Pues la idea es que existan unas escaleras para que todos puedan subir al segundo piso. Si unos quieren subir de a 2 escalones, de a 3 escalones, de a 1 escalón, pues ya depende de cada uno, pero que todos tengamos la misma escalera, porque la idea es llegar al segundo piso. Entonces, no importa de dónde vengan, que tengamos la misma posibilidad. Y ahí empieza, por ejemplo, otro de los aspectos de la justicia social, el reconocimiento de las diferencias. Entonces, no es tratar a todos por igual. Eso no nos habla de justicia, o sea, que a todos los trato por igual, eso tampoco es justicia. Una persona discapacitada, una persona en silla de ruedas, por ejemplo, seguramente va a necesitar una rampa y no va a necesitar escaleras. Entonces, esa justicia social lo que hace es reconocer que a veces necesitamos cosas diferentes para llegar al mismo lugar. Entonces, va de la mano con la igualdad de oportunidades. Tenemos la misma oportunidad, pero cada quien tiene una necesidad diferente. Y en cuanto a la participación real, que todos, absolutamente todos, tengamos decisiones que nos beneficien o que nos afecten. No es solamente que votemos cada 4 años. No es solamente que tengamos derecho al voto, ir a elegir a nuestros gobernantes, por ejemplo, sino que realmente podamos opinar sobre lo que está pasando inicialmente en nuestra comunidad, en nuestra universidad, en el barrio donde nosotros vivimos, en el trabajo, en los diferentes lugares donde nosotros estamos, que tengamos esa posibilidad. Y es muy importante porque cuando hay injusticia social es como, eso es una bomba de tiempo. Se va llenando, o va pasando y llega un momento en que explota, como una olla a presión, se va llenando, esa tensión se va acumulando hasta que finalmente explota. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo intolerancia y hablamos, los feminicidios son el pan diario, la violencia, el del SIP se agarra con los pasajeros, el del SIP se agarra con el del taxi, saca un arma, le dispara, lo estamos viendo todo el tiempo. Esa olla a presión está explotando. Pero cuando hay justicia social, la sociedad empieza a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque empezamos todos dentro de esa sociedad a sentirnos escuchados, a sentirnos valorados, hay reconocimiento, hay cooperación, hay igualdad de posibilidades para todos, hay menos enfrentamientos. A eso se refiere la justicia social y por eso es que es importante la justicia social. Entonces, es evaluar cómo estamos las personas, en qué condiciones estamos, qué posibilidades tenemos todos de salir de la misma meta, de la misma línea de partida. Mucha gente piensa que la justicia social significa de pronto quitarle a los ricos para darle a los pobres, que es lo que estamos viendo hoy en día y estamos quejándonos tanto de las grandes empresas, que las grandes empresas sí tienen derechos y que las pequeñas y las microempresas, pero eso no es así y no es tan sencillo. Se trata más
de cambiar esas reglas de ese juego para que sea más parejo desde el principio y no necesariamente de redistribuir lo que ya existe. Es que no tenemos que hablar de redistribuir la riqueza. La riqueza no se distribuye, ya cada uno tiene lo que ha conseguido. Lo que hay que cambiar son las reglas del juego, el sistema. Hay que cambiar cómo están nuestros diferentes sistemas de salud, cómo está nuestro sistema de pensiones, cómo está nuestro sistema tributario. Eso es lo que necesitamos cambiar para que el juego se equilibre para todos, porque en este momento, suponiendo que la cancha de fútbol está más hacia un lado. Entonces, cuando la idea, si queremos arreglar la cancha de fútbol que está hacia un lado, que está inclinada, no se trata de regalarle los goles al otro equipo que está en desventaja. O sea, no se trata de llenarnos de subsidios tampoco, sino de nivelar esa cancha para que ambos equipos jueguen en igualdad de condiciones. Finalmente, la justicia social es precisamente sobre eso, crear sociedad, donde nuestro estrato socioeconómico, puntualmente donde nuestro código postal no determine nuestro destino y donde todos tengamos esa oportunidad real de darle desarrollo al potencial que cada uno tenemos. Eso sería chévere, o sea, suena utópico, pero si lo seguimos pensando como una utopía lejana, nunca llegamos. Hay que ir construyendo para poder vivir en esa utopía. Y tenemos también otro de los fundamentos de la agricultura sostenible que nos habla de la viabilidad económica. Entonces, rápidamente, sostenibilidad es igual a rentabilidad, no pelean. Mucho tiempo hemos pensado que de pronto cuidar el medio ambiente era como pagar un impuesto verde. Y pues de hecho lo estamos haciendo y lo están haciendo muchas empresas, el impuesto verde, y que es algo costoso que se genera porque es por una buena conciencia. Y eso también entra de las prácticas de greenwash. Entonces, ¿qué pasa? Es todo lo contrario. Es como si descubriéramos que comer saludable no solamente nos hace sentir mejor, sino que también nos ahorra un montón de medicinas y un montón de malestar inmediata, pues a futuro, a medida que la alimentación pues va haciendo efecto. ¿Cómo funciona? Eso es como una magia económica, magia, no mafia, una magia económica. Entonces, los costos de esos costos, o sea, los costos de lo bueno básicamente son o se convierten en una inversión. Entonces, en lugar de comprar, por ejemplo, fertilizantes químicos todos los años, que es como si pagáramos un arriendo. Entonces, invertimos una vez, la inversión es alta, sí, pero invertimos una vez en mejorar el suelo de manera natural y ese suelo empieza a darnos mejores cosechas, no solamente en la transición del corto al mediano plazo, sino que la va a generar a largo plazo. No es como pagar un arriendo toda la vida en relación a la compra de una casa. También hay que mirar cada uno de los aspectos para poder hacer esa inversión. Entonces, la eficiencia es una eficiencia que nos está generando dinero, que nos está generando rentabilidad. Por ejemplo, los cultivos hidropónicos, por ahí ahorita los vamos a ver, nos dan, no usan 90% menos de agua y eso es pues en gastos de agua, si nosotros tuviéramos cultivos hidropónicos, eso en los gastos del agua pues es dinero, eso es ser eficiente. Entonces los sistemas de riego inteligente, los paneles solares para las bombas, todos esos son gastos que al principio son altos y pueden doler, pero después ahorran muchísimo dinero. Los precios premium, por ejemplo, lo que las personas estamos dispuestas a pagar por de pronto más productos orgánicos, productos locales, productos sostenibles, es entre vender una hamburguesa cualquier hamburguesa de las tradicionales versus una hamburguesa artesanal que tiene ingredientes orgánicos. Entonces es la misma hamburguesa, pero es un precio muy diferente. Entonces, ejemplos, las granjas verticales urbanas.
un edificio, en el, no sé, un edificio cualquiera en el centro de Bogotá, que empieza a producir lechugas todo el año y esas lechugas no tienen pesticidas, no implica transporte porque están en la ciudad, están ahí mismo, y se las empezamos a vender a restaurantes gourmet, que los restaurantes gourmet pagan 5 veces más que el precio normal. ¿Costoso montarlo? Sí, es costoso, pero ¿es rentable a largo plazo? Sí, es muy rentable a largo plazo. Esa es, digamos, esa es la efectividad, eso es lo que son, o sea, negocios pensados en esa sostenibilidad que les dije que es igual a rentabilidad, eso es viabilidad económica. Entonces, esos negocios al principio son, sí, hay que hacer inversión, pero a largo plazo son muy, muy rentables y la inversión se recupera 100%. Digamos, otro ejemplo, los cultivos diversificados en una finca que siembra solamente café, ¿m? Y siembra solamente café y rezan para que el precio del café no se desplome. Entonces podríamos sembrar café, aguacate, plátano, hierbas aromáticas, todo en el mismo terreno. Si un cultivo de pronto tiene mala temporada, los otros cultivos la pueden salvar. Es como el dicho el dicho popular, no hay que echar todos los huevos en una misma canasta. A eso se refieren los cultivos diversificados, tener varios trabajos en un mismo lugar, tener todos los trabajos no en un mismo lugar y no depender de un solo trabajo. Entonces, ahí está esa viabilidad económica. Y también tenemos los ciclos, la agricultura regenerativa o los ciclos regenerativos. Entonces, eh, miremoslo, por ejemplo, hay fincas, hay lugares, hay zonas, sí, hay fincas donde se cultiva y no solamente cultivan y producen alimentos, sino que también eh, pueden vender créditos de carbono. ¿Por qué? Porque los suelos de esas fincas están capturando carbono de la atmósfera y es como si les pagaran por limpiar el aire mientras están produciendo comida. Eso es doble ganancia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una resistencia ante los diferentes desastres. Por ejemplo, cuando el cambio climático, que ya lo tenemos, o sea, que lo estamos viviendo todo el tiempo, esos cultivos tradicionales sufren con esas sequías, con las inundaciones, con las temperaturas extremas, pero los sistemas sostenibles son como esos edificios antisísmicos. Están diseñados para aguantar esos golpes. Los suelos más ricos retienen mejor el agua cuando hay sequía y los sistemas diversificados sobreviven muchísimo mejor a las plagas. Cuando los mercados se alteran, cuando se enloquecen, entonces si dependemos de pronto solamente de insumos importados, de fertilizantes y pesticidas, como cuando se empezó a importar, de hecho todavía pasa, a importar los fertilizantes de Monsanto, que solamente estaban cuando aquí los podíamos generar, entonces se disparan los precios, hay escasez, pues ¿qué hacemos? Toca pedirle prestado al banco y por eso se implementaron los préstamos al Banco Agrario para los campesinos, porque pues se dispararon los precios por los insumos importados. Pero si nuestro sistema hubiera sido autosuficiente, esas crisis no nos hubieran tocado de ninguna manera. Como si tuviéramos, como tener en la casa o para el conjunto la planta eléctrica propia. Se va la luz en todo el barrio, pero nosotros tenemos planta eléctrica propia. Entonces, ¿cuáles son los modelos de negocio que están, digamos, que están saliendo? La economía circular orgánica. Esos desechos de una producción se vuelven insumos de otras. El estiércol, por ejemplo, de las vacas alimenta a las lombrices y las lombrices producen abono. Y el abono, pues, ¿qué hace? Mejorar los cultivos. Y los residuos de los cultivos alimentan a las vacas. Hay cero desperdicios y múltiples fuentes de ingresos. Y ahí podemos ver que la agricultura empezamos a ver la agricultura como un servicio. En lugar de solo vender productos, entonces vendemos esa experiencia completa. Agroturismo, por ejemplo, talleres de sostenibilidad, suscripciones de productos frescos directos del productor, como si Netflix o Amazon Prime, pero digamos una plataforma streaming, pero es una plataforma de agricultura, donde generamos ingresos recurrentes y ingresos predecibles. Entonces, ahí, digamos, ese es un modelo de negocio a partir de, mire todo lo que
todo lo que se genera a partir de la agricultura sostenible, los contratos verdes. Cuando lo vimos en los mercados de carbono, todas las empresas necesitan cumplir metas de sostenibilidad y esas empresas están dispuestas a pagar precios premium por esos productos que les ayuden a lograr esas metas de sostenibilidad. Y esos precios premium implican la economía la economía de carbono, para que les ayuden a lograr. Por ejemplo, McDonald's paga más por carne de ganado criado de manera sostenible porque mejora su imagen de marca. Eso es pagar un precio premium, pero pues repercute directamente. ¿Cuál es la ventaja competitiva que está detrás de todo esto? Las generaciones, los millennials, los Zetas, tienen dinero y están dispuestos a pagar por productos que no destruyen el planeta. Y a eso siempre me he referido cuando hablamos del comportamiento que tienen estas generaciones. Cada vez están teniendo mucha más conciencia y están en esa disposición de pagar por esos productos que no destruyen el planeta porque están alineados con esa conciencia. Y no es una tendencia, no es una moda, es un cambio generacional que es permanente. Así vienen las nuevas generaciones. Es empezar cuando todos tenían, cuando estaba el BlackBerry todo con botoncitos y empezó Apple con sus nuevas versiones, con sus pantallas touch. Empezamos, ¿qué pasó con el BlackBerry? Se desapareció porque es que los botoncitos no dejaron de funcionar y precisamente eso están haciendo las nuevas generaciones, apostándole a esa conciencia ambiental y eso viene dentro del cambio generacional. Los gobiernos también empiezan, aunque lentamente, a estar alineados, dando incentivos. Esos subsidios no es para mantener o para que las personas o para que las empresas vivan a costillas del gobierno, si son para generar subsidios para energía renovable, créditos mucho más flexibles para la agricultura que sea sostenible. A nivel tributario se generan beneficios por capturas de carbono, las bolitas que metemos en la tierra para que mejoren la tierra, bolitas de carbono que metemos en la tierra para mejorar la tierra, los desechos orgánicos para mejorar la tierra también. Digamos, ahí el gobierno empieza a dar como bonificaciones, como si fuera un juego, nos daría como las moneditas de Mario Bros por hacer lo correcto. Ahí estaría teniendo ganancia. Entonces, a nivel de los inversionistas, los fondos de inversión, que también vimos durante el semestre, los fondos de inversión empiezan a mover billones de dinero, de dólares, hacia proyectos sostenibles. Y si nosotros tenemos un proyecto que combine rentabilidad con impacto ambiental, pues ahí nosotros cada vez tenemos más oportunidad. Es mucho más fácil cuando tenemos un tipo de proyectos de estos porque es más, logramos conseguir financiación, por ejemplo, para una granja sostenible que para una granja tradicional. Entonces, eso digamos que son las características. Entonces, la agricultura sostenible no es más cara, realmente es una inversión diferente. Sí, inicialmente uno dice, la inversión es grande, pero si uno mira toda la ganancia que tiene, y no solamente económica, en el mediano y en el largo plazo, realmente la inversión no es tan grande. Entonces, en lugar de optimizar para los próximos 6 meses, estaríamos optimizando para los próximos 20 años. Y si pensamos a largo plazo, sostenibilidad y rentabilidad, más allá de ser compatible, son potenciales. A eso se refiere. Por eso los inversores inteligentes están apostando fuerte por la agricultura sostenible. Por eso es que hoy en día estamos hablando de voltear la mirada al campo, de qué se puede hacer en el campo. Y no son las cosas básicas, no es solamente apoyar al campesino, no es solamente que se saquen los cultivos, no. Miren todo el potencial que tiene el campo. Hay muchísimo, muchísimo por hacer. Hay campo para todos realmente. Entonces, a eso se refiere la agricultura sostenible desde sus fundamentos de equilibrio ecológico, justicia social, negativos y viabilidad económica. ¿Qué trae consigo? La seguridad alimentaria.
Miren que en la cumbre, eso fue hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo estamos hablando de seguridad alimentaria, tanto que hablamos de alimentos que nos los estamos consumiendo todos y ya nos estamos quedando sin recursos. Entonces, en esa cumbre, en 1996, miren hace cuánto, ahí se empezó a hablar de seguridad alimentaria, que se refiere a que es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, que sean nutritivos, que no hagan daño, que satisfagan las necesidades energéticas diarias y las preferencias alimentarias para poder llevar una vida activa y sana. A eso se refiere la seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué implica este concepto? Implica disponibilidad física de los alimentos. ¿Qué quiere decir? A la oferta, que siempre hay oferta. A veces cuando escasea la naranja, se dispara el precio de la naranja. Se escasean los limones, se dispara el precio de los limones. Entonces, dentro de ese tema de seguridad alimentaria es que siempre haya una oferta y que se determine por el nivel de producción de los alimentos. Las existencias no solamente de lo que estamos produciendo, sino de lo que se está comercializando. Ahí existen unas economías se establecen como mecanismos de fallas del mercado. Bueno, esos son temas económicos que tienen absolutamente todo que ver con esto que les estoy hablando. Entonces, pero volviendo al foco que es la seguridad alimentaria, uno de los aspectos de la seguridad es que siempre haya disponibilidad de los alimentos. Otro aspecto de la seguridad alimentaria es que todos tengan acceso económico y físico de los alimentos, que haya una oferta adecuada de alimentos a nivel nacional o a nivel internacional, pero eso no es total garantía de que haya seguridad alimentaria en todos los hogares. Es más que eso, sí, es más que eso, es esa preocupación constante sobre la insuficiencia respecto al acceso a los alimentos, que de pronto se han enfocado más en diseñar ingresos, trabajar en los gastos de los mercados, establecer precios para alcanzar objetivos. Es más allá de eso, es que la población realmente, todos tengan el dinero suficiente, se tengan lo básico. Por eso hablamos de productos de la canasta básica familiar. Es lo mínimo con lo que una familia vive y hay que garantizar los productos de la canasta básica familiar, que todos tengan acceso a esos alimentos de la canasta básica familiar. Aquí hablamos de diferentes niveles de pobreza, pero es tremendo ver que en esos, se llaman extra pobreza, no me acuerdo, los diferentes niveles niveles de pobreza por los cuales estamos clasificados. Pero entonces, pobreza extrema, que coman una vez al día, no, la realidad es otra. La realidad es otra. Las cifras muestran una cosa y la realidad de nuestra población nos está evidenciando otra totalmente diferente. Y a eso se refiere este concepto de seguridad alimentaria. Por otro lado, también nos habla de la utilización de los alimentos. Entonces, ¿cómo no, es en cómo el cuerpo aprovecha los nutrientes que están en los alimentos? Y entonces ahí empezamos a hablar, miren, de temas como el sellito negro que tienen algunos alimentos que conseguimos en los supermercados, en las tiendas, ese sellito, exceso de sodio, exceso de azúcar. Entonces se refiere a la forma en cómo el cuerpo utiliza esos o aprovecha esos nutrientes que están presentes en los alimentos. Cuando se ingiere energía, cuando se ingieren nutrientes suficientes, el resultado es de buenas prácticas de salud y de alimentación. Y además de eso, pues prepararlos de manera correcta, digamos que tengamos una dieta diversa. Dieta no quiere decir restricción, sino un consumo de alimentos diarios, esto es una dieta, balanceados, y haya una buena distribución de los alimentos dentro de cada uno de los hogares. Entonces, combinando esos factores, con el uso biológico de los alimentos que se consumen, pues las condiciones nutricionales de los individuos mejoran. A eso se refiere cómo se utilizan los alimentos. Que las dietas sean sanas, que sean balanceadas para que el cuerpo las pueda aprovechar, para que se vea reflejado en nuestra salud. Si tenemos buena salud, tenemos energía. Eso es un ciclo y empezamos a producir mejor, estamos viviendo mejor. Entonces, las políticas tienen que garantizar
cómo se está consumiendo cómo consumimos los alimentos de las personas, qué es lo que se está vendiendo en el mercado. Estamos ofertando o permitiendo la oferta de alimentos que tengan nutrientes o solamente estamos permitiendo diferente oferta, que vengan importados, que vengan de donde sea, con tal de que la gente compre y haya dinero y el dinero circule. Entonces, eso está dentro de la seguridad alimentaria. Otro aspecto importante dentro de este concepto es la estabilidad en el tiempo de digamos, es ahí donde combinamos las tres dimensiones: disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos. Entonces, ahí, digamos, está esa sinergia. Puntualmente, en el caso de que la ingesta de alimentos de una persona sea adecuada en la actualidad, digamos, aún así no se considera, no se entiende que esta tenga una completa seguridad alimentaria. De pronto no tiene acceso a los alimentos de manera periódica porque no tiene dinero, porque de pronto acceder tiene un riesgo para la conducción nutricional, el clima, la inestabilidad política, los factores económicos, el desempleo, los aumentos de los precios, la inflación, todo puede incidir en esa condición de seguridad alimentaria de las personas. Todos esos elementos, por eso les decía, tiene todo que ver con economía, fallas del mercado, que es un concepto económico, se ve digamos, se controla, se establece para que tengamos disponibilidad, para que tengamos acceso y para que la utilización de los alimentos en relación a los nutrientes que aportan a los organismos de las personas y combinadas estas condiciones nos permitan esa garantía, nos generen seguridad alimentaria, no solamente en el momento, sino al mediano y en el largo plazo. Bueno, otros aspectos que nosotros vemos dentro del tema que estamos desarrollando se refiere a los cultivos hidropónicos en temas de agricultura. Los cultivos hidropónicos, y ahí empezamos a hablar de la agricultura del futuro. Habría que entender primero, tiene muchas ventajas y dentro del marketing ahí vemos hay empresas que están empezando a construir, están empezando a tener crecimiento bajo ese concepto de agricultura vertical. Pero primero hay que entender qué es la hidroponía. Es a partir del agua y del trabajo por el agua. Son cultivos a partir del agua. Entonces la hidroponía es un sistema de producción donde las raíces del que las hace crecer. Ahí están las raíces. Ahí en esa solución nutritiva están los ingredientes, los elementos necesarios para que esa planta crezca. ¿De dónde viene la hidroponía? Se generaron varios experimentos para poder establecer cuáles eran los factores que intervenían en el crecimiento de las plantas. Entonces, los primeros, digamos, experimentos formales empezaron como en el 1600 a mirar qué intervenía el crecimiento de las plantas que no de pronto estaban sembradas en el suelo, en la tierra. Y eso viene desde los babilonios, hace mucho, mucho tiempo. Los jardines colgantes de Babilonia, creo que todos los hemos escuchado. Entonces, esos jardines se alimentaban básicamente de agua y el agua corría por esos canales. Entonces, hace más de 1000 años ya se practicaba la hidroponía en el mundo, en China, en India, en Egipto, a las orillas del río Nilo. Esa misma hidroponía se realizaba mediante, digamos, los esquemas eran muy básicos, muy rústicos, de los sistemas hidropónicos en sistemas de circulación de recirculación del agua. También, no solamente por esos lados, sino más cerquita, aquí en México, los jardines flotantes de los aztecas. Miren, volvemos a hablar de ese pensamiento ancestral, pensamiento ambiental ancestral. Miren cómo desarrollaban estas comunidades, los chinampas. Eran los jardines flotantes de los aztecas y se llamaban chinampas. Se lo construían con cañas, a partir de bejucos. Y en México flotaban en un lago de un nombre como raro. Bueno, flotaban en un lago.
Y además, digamos, rellenaban esas cañas con lodo, y después ahí formaban esos cultivos hidropónicos. Después, en 1860, en Alemania, empezaron a hacer crecer las plantas en esas soluciones nutritivas, y lo llamaron nutricultura. Después, en la Universidad de California, como en los 40 más o menos, se establecieron unidades de cultivo que no tenían tierra, y los llamaron era un sistema productivo, ahí lo llamaron hidroponía, y es como y ahí a partir de ese conocimiento, de esa denominación de hidroponía, se empezó a utilizar, digamos, es la técnica moderna de cultivo, lo que conocemos hoy en día. De ahí empezaron a extenderse a los años 50, y es lo que conocemos, digamos, de ahí para acá, ya la hidroponía, es lo que nosotros tenemos, esos cultivos, esas plantas que no están sembradas en la tierra, sino que se alimentan de esas soluciones salinas, están en el agua. Entonces, básicamente la hidroponía es una revolución, sí, y nosotros la podemos hacer en el patio de nuestra casa, en el balcón del apartamento, en la ventana de la cocina, porque es una técnica del cultivo que no necesita el suelo, sino que va en agua y que se alimenta sí, obviamente se alimenta de agua, pero no va a sembrar, y el impacto ambiental que genera es positivo. Son plantas creciendo en el agua, básicamente. La conservación hídrica es absoluta porque utilizan, como les mencionaba, hasta el 90% menos de agua que la agricultura tradicional. ¿Y qué pasa? El agua, como hacían los chinos, era, no, como lo hacían los aztecas, bueno, en todos los cultivos hidropónicos, el agua recircula constantemente. Y en ese circular las plantas se empiezan a absorber solamente lo que necesitan. Entonces, seguramente hemos escuchado campañas de cada gota cuenta. Pues es que sí, en el mundo cada gota cuenta. Estos cultivos equivalen a una transformación inmensa. Imaginémonos nosotros teniendo esos tipos de cultivos en nuestros patios, en nuestros balcones. Estamos generando un oasis, estamos generando eficiencia hídrica. Entonces, a eso se refieren los cultivos hidropónicos, que permiten que eliminamos los químicos, los agroquímicos, porque cuando estamos cultivando, por ejemplo, en un ambiente controlado, pues ya no hay pesticidas, ya no hay herbicidas, no los vamos a necesitar. Si tenemos un pequeño sistema hidropónico, uno doméstico, estamos contribuyendo a reducir esa contaminación de los suelos, estamos contribuyendo a reducir la contaminación de las fuentes de agua, y estamos produciendo muchos alimentos limpios, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Y pues de ahí a crear comunidades con cultivos hidropónicos, pues por algún lado empezamos. Estamos optimizando el espacio urbano, porque estamos hablando de que no necesitamos una extensión, en el apartamento lo podemos hacer. Entonces, esa hidroponía lo que permite son los cultivos verticales, y precisamente está dada para esos espacios pequeñitos a los cuales le podemos sacar mucha productividad. Una torre hidropónica puede estar en 1 metro cuadrado, y una torre de 1 metro cuadrado produce la misma cantidad de vegetales que de pronto se requieren en 10 metros cuadrados de la agricultura tradicional. Entonces, eso es, y en nuestra vida cotidiana, para dummies, para principiantes, tal vez uno dice, pero ¿cuándo? No, es mucho más sencillo de lo que trae todo el concepto. Nosotros podemos hacer un sistema a nivel casero, con tubos de PVC, con una bomba pequeñita, con contenedor, con las botellas de Coca-Cola, las reciclamos, y hacemos el montaje, y ahí cultivamos lechugas, espinacas, hierbas aromáticas, en el balcón, en el patio, si tenemos patio, en la ventana de la cocina. Esa es una forma en la cual nosotros podemos empezar, de manera estratégica, por ejemplo, en cultivos que consumimos la alimentación frecuente, los que comemos albahaca, los que comen cilantro, los que comen lechuga,
Los tomates cherry son una delicia con quesito y aceite de oliva y orégano, saben muy rico. Y eso es cotidiano para muchas personas. Esos productos tienen alta rotación y los precios son elevados en el mercado. Una cajita de tomate cherry es muy, muy costosa. ¿Qué hacemos? Maximizamos ese impacto económico ambiental desde la iniciativa de crear un sistema, un mini sistema para un cultivo hidropónico y tener un, un, un alimento libre de pesticidas y libre de químicos. Y estamos trabajando con nutrientes circulares, porque ahí precisamente se ve ese enfoque de economía circular. Y nosotros nosotros hacemos nuestras propias soluciones nutritivas. ¿Qué hacemos? Utilizamos lo que escurre en las basuras de las basuras orgánicas, ese compostaje líquido, esos residuos orgánicos domésticos, lo que nosotros botamos a la basura orgánico. Ahí estaríamos, en esa práctica nosotros empezamos a cerrar ese ciclo de nutrientes y empezamos a reducir esos desechos que se envían a los rellenos sanitarios, por ejemplo. Bueno, eso en cuanto a los cultivos hidropónicos y como les mencionaba hace un momento, cómo podemos hacer eso de manera sostenible en nuestras casas, creando nuestros propios alimentos, pero también podemos empezar a escalarlo a nivel comunitario. Cuando, digamos, ya lo dominamos, ya tenemos claridad, ya lo hemos implementado en nuestra casa, podemos empezar a expandir esta iniciativa con los vecinos, con la comunidad, para poder fortalecer esa seguridad alimentaria. Antes les hablaba de qué se trataba, de pronto algunas lo que desde el gobierno debían hacer, pero nosotros también tenemos la capacidad de generar, de fortalecer esa seguridad alimentaria a nivel local y así es que uno va construyendo ese tejido social alrededor de las prácticas sostenibles. Bien, bueno, otro de los aspectos que podemos trabajar, bueno, y se trabaja a nivel general que también pues se han hecho, son las bombas de semillas, las seed bombs, la creación de los seed bombs. Y eso es a nivel de reforestación, que fue el tema que también hablamos anteriormente, son las bombas de semilla. Esas bombas de semilla están hechas de arcilla, de tierra, de flores silvestres y son bolitas que utilizan la arcilla. Es una técnica de plantación, eso lo estamos viendo ahí en esa imagen. Es una técnica de plantación y es muy, muy antigua. Miren que los cultivos hidropónicos, ¿de dónde vienen? Miren las bombas de semilla desde hace cuánto vienen. Entonces, ¿qué hace? La arcilla lo que hace es proteger las semillas de los insectos y de las aves que se comen las semillas. Seguramente habremos visto por ahí esos pajaritos de patas naranjas, que son negros y de patas naranjas. Estos son, se me olvidan los nombres, son mirlas, y las mirlas se comen las semillas, esos son pájaros hambrientos. Entonces la arcilla lo que hace es proteger esas semillas de esos insectos, de esos pájaros hambrientos, mientras que la tierra empieza a proporcionar materia orgánica y nutrientes. Entonces, cuando tienen esas bombas tienen condiciones adecuadas, tienen la suficiente agua, están a buena temperatura, reciben luz solar, las bombas de semilla se descomponen y esas semillas empiezan a germinar en plantas con flores que lo que hacen es proporcionar hábitat y alimento a las abejitas, a esos animalitos que hacen el ejercicio de polinización. Entonces, ahí están, esa es otra práctica de reforestación participativa. Están también los cinturones forestales. ¿A qué se refieren los cinturones forestales? Pues es de protección, básicamente, como en una casa, las paredes que protegen se construyen alrededor, son las que forman la estructura y generan protección. Son hileras de árboles que se plantan de manera estratégica para crear una barrera natural de lo que está adentro. Es como una cerca de árbol, es algo natural. Entonces, poner una cerca viva alrededor del jardín, pero mucho más grande y mucho más poderosa. Son como muros verdes. Además de verse bonitos, están trabajando 24/7, protegiendo cultivos, casas, carreteras, lo que se necesite cuidar.
En la práctica, pues funcionan contra el viento. El viento puede acabar completamente con una cosecha, el viento puede traer una helada y acabar con una cosecha. Entonces, esos cinturones forestales son ese escudo natural cuando de pronto el viento llega muy fuerte o muy frío y se encuentra, se choca con esa pared de árboles, entonces se calma y se empieza a distribuir. Si nosotros hacemos el ejercicio de poner la mano frente a un ventilador, el aire se empieza a desviar y ese aire, esa ráfaga que genera el ventilador, pierde fuerza. A eso mismo me refiero con los cinturones forestales. Entonces funcionan no solamente contra ellos, sino también contra la erosión. Cuando llueve muy fuerte, el agua siempre se va a llevar buena cantidad de tierra, como un río, pero los árboles funcionan como una, ahí no solamente como pared, sino como una red gigante a través de las raíces que agarran la tierra y la mantienen en su lugar. Entonces son un sistema de drenaje natural que no deja que se escape lo valioso. Las raíces agarran, las raíces son como manos con dedos largos, 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 y lo que hacen es agarrar esa tierra, por ejemplo, ante una lluvia muy fuerte, ante una inundación, las raíces de los garres de los árboles agarran para que no se vaya toda la tierra, para que no se genere, para que no se ceda. También con esos cinturones, con esas barreras se pueden crear microclimas. Entonces, los cinturones forestales funcionan también como los árboles, miren, la naturaleza es maravillosa, como aire acondicionado, pero de manera natural. Crean sombra, mantienen humedad, hacen que el clima alrededor sea más suave. De hecho, miren, en clima caliente, en Bogotá, pues, que estamos llegando a clima caliente algunas veces, en clima caliente, si uno se hace debajo de un árbol, es fresquito, es supremamente fresquito, y los lugares donde hay árboles, el clima es muchísimo más agradable. Entonces, hacen que el clima alrededor siempre sea más suave. Esa es la diferencia entre de pronto estar en un parqueadero de cemento bajo el sol, donde pareciera que el asfalto brincara, a estar debajo de un árbol frondoso, donde todo es muy, muy fresquito. ¿En dónde vemos eso? En las fincas, por ejemplo, en esos caminitos, de pronto, son caminos inteligentes, caminos, está árbol sembrado así en hilerita al lado y lado, y el camino va por la mitad. Esos son caminos inteligentes. Plantan hileras de árboles alrededor de los cultivos. Esos árboles protegen las plantas del viento fuerte, de las heladas, de algunas plagas de animales. Eso es como cuando uno tiene frío y se pone una chaqueta, se protege de ese frío. Entonces, ahí está. En las carreteras también, en algunas, hay hileras de árboles al lado de la autopista o de la carretera. No solamente de decoración. ¿Por qué? Porque van a proteger la carretera de posibles deslizamientos, reducen el ruido para las casas que están cerca, y en donde hay estaciones, de pronto evitan que los acumulamientos de nieve en el pavimento. En las ciudades, en los parques, en las avenidas, lo que hacen en una ciudad, un árbol, una hilera de árboles, nos va a ayudar a reducir el calor, el aire. Se crean corredores para los pajaritos de manera puntual. Creo que ya les ha contado, vivo en Zipaquirá y aquí hay un parque y uno pasa por ese parque para ir al centro de Zipaquirá. El parque es un camino de árboles. Pasar por ahí siempre es una experiencia bonita. Los árboles son frondosos y albergan muchos, muchos pajaritos. Siempre que uno pasa por ahí, el olor es rico, el aire es rico, el sonido es muy, muy agradable. Eso es lo que generan los árboles. A eso se refieren esos cinturones forestales, y también generan plata. ¿Por qué? Porque muchos cinturones forestales se plantan con árboles que después se aprovechan para madera, para frutas, para nueces, dependiendo de lo que sea el árbol, y eso es tener una inversión a largo plazo que mientras que está protegiendo. Además, que crean pájaros, mariposas, abejas, todos llegan a vivir en esos cinturones, y esos animalitos ayudan a la polinización en los diferentes cultivos, nos ayudan a controlar plagas. Eso es como un equipo de trabajo, o sea, no contratamos a la empresa de fumigación, sino que ahí tenemos los animalitos que trabajan para nosotros. Entonces, además de eso, pues están los árboles, naturalmente capturan carbono, aspiran el carbono. Mientras más árboles, más limpiamos el árbol. Y los vemos en diferentes partes.
los plantamos y ellos van mejorando solitos van creciendo, se van reproduciendo, van atrayendo más vida, van mejorando el suelo, cada año empiezan a ser más efectivos, es una inversión que se multiplica solo. No hay que ser el super agricultor para plantar un árbol. Si tenemos un lote, si tenemos un espacio, si tenemos dónde hacerlo, una finca, la finca del abuelito, en un jardín, podemos crear nuestro mini cinturón forestal, una hilerita, 2 hileritas de árboles que estén bien ubicados, realmente van a hacer la diferencia. Bueno, esas son, digamos, ideas que se pueden generar, que se pueden hacer. Miren toda la riqueza que nos da la agricultura desde la naturaleza. Otro de los aspectos que tenemos son, pues, crear los parques naturales, los laboratorios de conservación que nos generan experiencias de conexión con la naturaleza. Esa conexión nos ayuda a cambiar la perspectiva, se generan desarrollos comunitarios, empleos locales, se preserva la cultura, se implementa investigación científica de los elementos naturales, hay monitoreo, se genera biodiversidad, se fortalecen esos ecosistemas, se apoyan esos ecosistemas y se protegen esos ecosistemas a partir de la conservación de los diferentes hábitats, los animales, todo lo que nosotros estamos haciendo, los parques naturales que nosotros tenemos, son precisamente esos laboratorios de conservación. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos generar a nivel de nuevos combustibles? Generar energía para el cambio, perdón. Muchas cosas. Creo que hasta aquí podemos visto que se pueden desarrollar. Esa es la relación. Yo les hablaba al principio del curso, pensamiento medioambiental y sostenible es la relación que tenemos con el medio ambiente y hemos visto diferentes temas donde la relación con el medio ambiente es mucho más profunda que ir a sembrar solamente un árbol, sino saber sembrar el árbol. Es mucho más profunda que no botar el papel en la calle. Miren todo lo que nos beneficia y todo el potencial que tiene. Por ejemplo, un señor que tenga una finca que cultive caña de azúcar y en lugar de solamente venderle la caña de azúcar al ingenio, decide de pronto montar una destilería. Entonces, empieza a partir de esa caña de azúcar, de esa materia prima, a producir etanol y empieza a vender ese etanol en las estaciones de servicio. Y todos los días ese señor tanquea su carro, su camioneta, con una mezcla de etanol, por ahí que se del 80 al 90 y algo por ciento, y él mismo la produce. Y el vecino que tiene una panadería, suponiendo, le compra, porque es que no se desperdicia nada, le compra el bagazo de la caña, el residuo de la caña. ¿Para qué? Para meterle al horno y hornear los panes. Y la pulpa que sale de la caña la convierte en alimento para las vacas. Entonces, miren lo que puede hacer ese señor. Eso es energía, está generando combustible, energía para generar transformación. Y ahí está generando un impacto totalmente tangible, está duplicando los ingresos. El carro que utiliza empieza a contaminar menos, crea empleos en la destilería y además el impacto, los vecinos, los que tienen alrededor, los otros que también tienen fincas, empiezan a hacer lo mismo. Si a ese le funciona y le está yendo bien, venga, yo también lo puedo hacer. ¿Qué es lo que estoy produciendo yo? ¿Y cómo le puedo sacar provecho? ¿Y cómo puedo? Provecho es que todo lo que estoy generando sea provechoso, directa o indirectamente. Entonces, imagínense, está el señor en una finca, que alrededor hayan 15 fincas que empiecen a producir biocombustibles, biomasa, básicamente, eso es. A partir nuevos combustibles, energía para el cambio, también se refiere a los sistemas híbridos. Hablamos mucho de los cambios de los carros híbridos que están a partir de gasolina y están a partir de energía. Entonces, imagínense una persona que tiene un carro que tiene motor de gasolina, pero también tiene motor eléctrico y que sabe, no es solamente decir que mi carro es híbrido, sino
dependiendo de la rutina que tenga, por ejemplo, cuando es un carro utilitario, dependiendo de la rutina que tenga, cuando hay horas pico, entonces pone el carro eléctrico, y ahí hay cero emisiones y el ruido se disminuye totalmente, pero cuando va, por ejemplo, claro que aquí, ¿cuál autopista, no? Pero cuando va suponiendo, por una autopista empieza a ir más rápido, que el motor exige más, entonces cambia automáticamente a gasolina. Y cuando el carro frena o está por una pendiente, entonces tiene sistema de recarga autónomo, recarga la batería solito. Entonces, ¿qué pasa con ese carro para esa persona que de pronto tiene un carro utilitario híbrido? Empieza a ahorrar dinero. Se empieza a dar cuenta el ahorro que tiene en dinero y ese ahorro le puede funcionar, si su negocio depende de ese transporte, le puede funcionar o lo puede reinvertir, puede comprar otro carro, ampliar la distribución. Entonces, eso también es mejorar, digamos, eso es un ejercicio, una dinámica desde la posición que cada uno tenemos, dependiendo de lo que hagamos, lo que podemos llegar a generar. Entonces, a eso se refiere. En Medellín hay un bus de hidrógeno verde, es el primer bus de hidrógeno verde en Colombia. ¿Dónde estaba? Es mucho más sencillo de manejar, pues a comparación de los buses tradicionales. No tiene llaves, se prende con un botón, perdón, el motor es silencioso, no vibra, no hay humo, no hay olores, la aceleración es mucho más suave que pues un bus tradicional. En ese bus, digamos, los pasajeros van más cómodos, no hay ruido del motor, el aire adentro es más limpio, no se empaña, solamente tiene el vapor de agua, que es como un humidificador de energía limpia. También el avión de Avianca está empezando a probar combustible sintético en algunos vuelos como rutas Bogotá-Cartagena, y tiene una mezcla de combustible sintético y combustible tradicional. Obviamente el porcentaje de combustible tradicional es todavía más alto. Entonces, esos son ejemplos de cómo se puede generar o cómo se pueden utilizar, cómo se pueden generar nuevos combustibles y energía para hacer transformación. Entonces, de eso se trata. No, digamos, todo esto no son energías, no son tecnologías del futuro, están pasando en este momento. Avianca con su avión, el bus que hay en Medellín, las personas que tienen carros híbridos, las personas, no sé, en fincas que están utilizando todo lo que producen a partir de diferentes acciones y que no están desperdiciando nada, están haciendo cíclicos esos procesos. Entonces, eso está pasando en este momento. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Eso es revolución energética, pero eso no está en las noticias. Está en la vida real, está en la cotidianidad de personas como todos nosotros que en algún momento decidieron hacer algo diferente y se dieron cuenta que funciona tal vez mejor de lo que estaban esperando con esos inventos. Sin embargo, sí hay una sección de un noticiero que habla de algunos emprendimientos, pero pues es tan pequeñita la difusión al lado de lo que mucha gente realmente está haciendo, y si lo contamos más gente sabe y más gente quiere implementarlo y más gente se anima a desarrollar estas iniciativas, a probar algo diferente, y así se empieza también a hacer construcción, así también se empieza a hacer tejido social. Entonces, ¿qué tenemos? Caminar hacia adelante, integrando todos estos aspectos. Miremos para las marcas, miremos para las empresas. Cuando una empresa empieza a generar este tipo de acciones desde la autenticidad, empieza a generar una ventaja competitiva a partir de esas prácticas sostenibles que son genuinas y que las empiezan a comunicar, ahí empiezan a construir confianza con esos consumidores. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones cada vez son más escépticos ante esas prácticas del greenwashing. Estamos viendo las empresas cómo se comportan, qué es lo que están generando. Estamos generando, también estamos trabajando en interconexiones,
reunir estos enfoques, estos componentes que les mencioné anteriormente, no, como les dije, no trabajan de manera aislada, esto es un ecosistema, todo está interconectado. ¿Por qué? Porque un elemento potencia al otro elemento y así, cada uno, y es una red. Y eso es una narrativa que está creando de manera coherente y de la cual podemos obtener esos resultados tangibles, los podemos vivir, los podemos, además de vivir, sentir y los podemos capitalizar. Y estamos pasando del marketing verde, del green marketing, al marketing regenerativo. Sí, hablamos mucho del marketing verde, de todas las acciones que podemos hacer en el marketing verde, pero realmente lo que necesitamos construir y en lo que necesitamos trabajar es en ese marketing regenerativo. Entonces, ahí las marcas que empiezan a trascender, aparte, ¿cómo trascienden? Minimizando el impacto, minimizando el daño y cómo adoptando modelos que generen regeneración, que regeneren más bien y que restauren esos ecosistemas mientras al tiempo están generando valor para todos los colaboradores, para todas las personas que estamos vinculadas directa o indirectamente con las empresas. Entonces, el desafío de esas empresas, y es que puedan articular todas esas narrativas, pero desde la autenticidad. No es solamente para ganar seguidores en las redes sociales. No se trata de más greenwashing corporativo, sino de una narrativa auténtica, desde su ADN, desde la conciencia, pensando en la agricultura sostenible, que miren que el término, el concepto es muy, muy amplio. No es solamente la construcción de la ventaja competitiva, sino no es por hacerse diferente en el mercado, sino para buscar la transformación de la sociedad, que realmente ese modelo económico sea regenerativo. Entonces, ese pensamiento constituye el marketing estratégico, porque la estrategia está en, además de tener la responsabilidad, es de crear esa oportunidad para que el cambio sea cada vez más rápido y para que podamos dejar de pensar de manera individual y empezar a pensar en colectividad. Cuando una empresa trabaja de esa manera, cuando una marca trabaja de esa manera, antes que pensar en hacerse el diferente, está construyendo a su alrededor. Eso es lo que realmente hace diferente a una marca. Y ese es digamos, la visión que debemos tener desde el mercadeo y desde la publicidad. Bien, este era nuestro último tema. Muchísimas gracias. Espero les haya aportado algo este tema que reúne todos los aspectos que trabajamos durante el semestre. Entonces, aquí está. Un abrazo para todos y espero que les vaya bien en ese parcial que vamos a realizar.